toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno para operar el saqueo, para facilitar el robo. En la medida de lo posible, quitando todos estos organismos que son onerosos, se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares. Hay autonomías, tienen funciones distintas, no podríamos meterlas todas en el mismo saco. De manera filibustera, el gobierno federal pretende adueñarse de un organismo autónomo, mandando personajes que no cumplen el perfil. No se entendería los cambios políticos que ha habido en México en los últimos años si no fuera por los órganos constitucionales autónomos que funcionan como un equilibrio frente al Poder Ejecutivo. Los órganos autónomos somos contrapesos sanos de la administración pública, de los poderes públicos, de los distintos niveles de gobierno. Los órganos autónomos son indispensables en la vida del Estado mexicano. Desaparecerlos sería contrario al desarrollo democrático de México. No contar con un organismo autónomo sería volver al oscurantismo. Nadie quiere eso. Una visión que descarta la participación de la sociedad civil y de sus organizaciones está definitivamente destinada al fracaso, porque en México no puede haber lugar para gobiernos totalitarios ni mucho menos autocráticos. Se engañó al pueblo de México haciendo creer de que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no podía. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. En unos momentos más se incorpora a esta mesa Luis Carlos Ugalde, pero le saludo con mucho gusto a María Marván. María, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días al amable auditorio. Gracias por la invitación. Gracias a ti, María, por venir. Muchísimas gracias, Bernardo Naranjo, consejero del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del INEE. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Buenos días a María también. Gracias. A ver, queremos comenzar con un planteamiento que se genera en torno a los órganos autónomos, a los órganos que se supone pueden regular, que pueden ser un contrapeso, y que hoy día hay un debate ahí en la palestra, en el debate nacional, sobre si están o no están en riesgo. ¿Están exagerando, no están exagerando, más bien están minimizando el riesgo que podría venirse? ¿Cómo lo ven, María Marván? A ver, yo creo que hay una clara acometida en contra de los órganos constitucionales autónomos. Es evidente y además no es nuevo, no es algo que no supiéramos antes de la elección, que al presidente López Obrador le molestan los constitucionales autónomos, le parece que ninguno de ellos debería de existir, y en esa medida hay un proceso constante de descalificación genérica a todos ellos, como si fueran parte de un mismo paquete, como si hicieran lo mismo y como si estuvieran en las mismas condiciones, sin una revisión específica de qué hace cada uno, cómo lo hace y si se pueden mejorar. Yo creo que los órganos constitucionales autónomos no nada más existen en México, se pueden llamar de otras maneras, son organismos o instituciones de contrapoder, es decir, de control al poder ejecutivo y en términos generales a veces también al legislativo, para garantizar ciertas funciones del Estado que no deben de estar sujetas a cuál es el partido en el poder. ¿Qué opinas, Bernardo? Pues mira, en el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no se trata de una percepción o de una opinión, porque ya está en la mesa, en el Congreso, una iniciativa del Ejecutivo desde el 12 de diciembre que propone eliminar al instituto y crear un nuevo centro que dependa directamente de la Secretaría de Educación Pública. Preocupa que para esto, varias cosas. Una, la iniciativa se funda esta propuesta en el hecho de que hay una percepción de que el instituto ha afectado a los maestros. Y hay una asociación errónea, por un lado,
de la creación del instituto con la reforma de 2013, cuando el instituto proviene desde 2002, y segunda, de que prácticamente la única, lo han dicho algunos funcionarios, que prácticamente la única función del instituto tiene que ver con la evaluación docente, cuando ese es un aspecto normativo que tuvo el instituto, de entre muchos otros que venía haciendo desde hace ya casi 17 años. Entonces, evidentemente, en este caso, pues ya hay en la mesa una propuesta formal de desaparecerlo y de transferir sus funciones bajo la responsabilidad directa del secretario de Educación Pública. Tú pones el ejemplo, Bernardo Naranjo, del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero quiero preguntarte, María Marván, porque también hay otro ejemplo ahí muy claro del INAI. El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha llamado al INAI pues la burocracia dorada, que son organismos que no funcionan, que son cosas que están ahí, que lo único que hacen es que cobran muchísimo sus consejeros, etcétera. Es un discurso ya muy claro de un embate ya ni siquiera a las instituciones y a los funcionarios que fueron parte de las mismas. Porque revuelve todo entre sus acusaciones. A ver, tienen un buen salario los consejeros, los comisionados del INAI, tenían, hasta donde yo lo dejé, y creo que es el mismo, el estatus de subsecretarios. Ese era el salario. O sea, mucho, poco, nada. Yo en lo personal me parece muy poco defendible que se estén bajando los salarios de la burocracia como se están bajando. Podríamos analizar, desde luego, abusos, podríamos analizar otras cosas, pero yo creo que hay dos cosas. Uno es el enojo por lo que cobran y otro es el enojo por sus funciones. Yo creo que si no funcionaran no estarían tan enojados con ellos, ¿sí? Lo que pasa es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de entrada, es una institución que irrita. Por eso había que protegerla legalmente y por eso había que protegerla constitucionalmente. Se ha abierto muchísima información a partir de las resoluciones del INAI. Citó el presidente específicamente un caso cuando yo todavía estaba en el IFAI que tenía que ver con la información entregada, la información, él dijo, no entregada de los perdones fiscales, cuando la resolución del IFAI era exactamente la contraria, era que se entregaran, que después se hayan amparado las instituciones y se hayan, indebidamente, porque no se debían de haber amparado, y se hayan amparado los empresarios, es otro problema, pero ahí están las resoluciones del IFAI. Yo creo que el instituto sí ha logrado generar acceso a una cantidad de documentos y a una cantidad de información que era impensable antes del año 2003. De ahí a decir, porque cobran mucho no me gusta, porque me pueden molestar no me gusta, claro, eso no lo dice así, pero yo creo que es otro problema, y creo que si fuéramos de verdad republicanos y de verdad demócratas, podríamos decir, hagamos una revisión y veamos qué podemos cambiar dentro de cada una de estas instituciones y cómo lo podemos cambiar para que sirvan mejor a la sociedad. Insisto, no hay país en el mundo en el que no existan instituciones aisladas del poder, del partido en el poder, para justamente garantizar una división de poderes. Decía Martí Batres, lo dijo aquí hace poco tiempo, de hecho, es que hay de autónomos a autónomos, hay de autonomías a autonomías. Y entonces mostraba pues ejemplos de instituciones que valían la pena como autonomía. Mencionaba al INE, al Instituto Nacional Electoral, no al INE, mencionaba al INE, mencionaba a la UNAM y mencionaba otros que decían, es que otros pues nada más han estado ahí beneficiando a intereses extranjeros. ¿Qué opinión les merece, Bernardo? ¿Hay de autonomías a autonomías? Mira, a ver, sin duda, seguramente entre los distintos organismos autónomos hay niveles de consolidación. Hay una primera generación, el INE electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, el INEGI, son organismos que ya tienen muchos años trabajando, que ya están mucho más consolidados. Y hay otros de esta segunda generación,
como el INAI, como la COFESE, el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el IFT, que están en un proceso, bueno, pues digamos, son instituciones mucho más jóvenes, y como instituciones más jóvenes y que están abriendo brecha en esos temas en el país, pues yo creo que están sujetas, como bien dice María, a procesos que admiten una mejora, que admiten una transformación, para lo cual hay los instrumentos jurídicos en manos del Congreso. Es decir, extraña a veces que quienes tienen la ley o los responsables de emitir esas leyes nos digan estas cosas, porque dices, bueno, es que está en tu cancha que cambies la ley, está en tu cancha además el nombramiento de los consejeros. Entonces tú puedes cambiar el marco normativo, puedes cambiar a las personas que están al frente de eso cuando se cumplen sus periodos, y entonces hacer un cambio ordenado con el diseño institucional originalmente previsto, y en un marco que a nadie le molesta, porque son las reglas establecidas, y son reglas que creo que todos habíamos aceptado. Saludamos a Luis Carlos Ugalde, que se integra aquí a esta mesa. Hola, Luis. Tráfico por ahí hizo de las suyas. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, por estar aquí con nosotros. Quiero citar a una columna que tenía ayer Enrique Quintana, con quien platicamos frecuentemente en este espacio, y decía ayer Enrique Quintana, los enemigos de López Obrador visualizan que viene la destrucción de todos los organismos autónomos, cuando hizo dos propuestas excelentes para el más importante de todos ellos, que es el Banco de México, y dejó transitar sin problemas dos muy buenos relevos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Pareciera que el Estado en el pasado nunca utilizó sus instrumentos para golpear a sus opositores. Por favor, dice ahí Enrique Quintana. Y es que este es un argumento que yo escucho mucho en el debate nacional. Dicen, bueno, los otros también hacían, los otros también se metían, los otros también tenían cierta injerencia o no en la Corte. A lo mejor no lo hacían tan público, pero sí lo tenían. Estamos ante un escenario muy distinto de lo que vivíamos, solo que ahora sí nos enteramos, o la cosa, pues yo insisto, va hacia una cuestión, como señala, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, hacia el regreso de un régimen autoritario. ¿Qué opinas, Luis Carlos Ugalde? Primero, que en el pasado también hubo gobiernos que trataron de entrometerse para tener órganos a modo. Al consejero jurídico del gobierno de Enrique Peña Nieto se le cuestionó por años conflictos de interés, se le cuestionó por años que se entrometía para cabildear de una manera indebida en la Suprema Corte de Justicia. Se decía que lo hacía también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue un asunto por años. Y por cierto, hubo durante los últimos años decisiones del Tribunal Electoral que fueron enormemente cuestionadas, porque en parte se decía que eran para favorecer al gobierno en turno. Entonces esto no es nuevo. Hace 2 años el presidente de la República mandó una candidata para ser vicepresidenta del INEGI, de apellido Merodio, que era muy cercana a uno de los secretarios, creo que era el secretario de Hacienda en ese entonces, y fue duramente cuestionada por la sociedad civil organizada, porque decían que se trataba de un nombramiento de una persona que no tenía las cualidades, las capacidades y que minaba la independencia. De Meade, ¿no? Era muy cercana. Exactamente, de José Antonio Meade. Fue sumamente cuestionada. Lo que estamos viendo ahora es una cosa diferente. Un presidente que públicamente no cree en que estos órganos sean importantes, que los tacha de elitistas, que se burla de la especialización y la usa como sarcasmo. Yo no creo que vaya a destruirlos. Yo sí creo que va a tratar de cooptarlos a través de nombramientos a modo, como reitero, en otras ocasiones también ha ocurrido, nada más que en esta ocasión, al menos en el caso de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, las personas que mandó no cumplen con la competencia profesional y con la experiencia, y fue un poco penoso las comparecencias en el Senado. Esa es una diferencia. Y la otra es que públicamente sale a desafiarlos y a tildarlos y a acusarlos, y el otro día usó a su propio gobierno para emprender una embestida contra el presidente de la CRE por una acusación de presunto conflicto de interés que, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué opinas, María Marván? A ver, yo creo que Luis Carlos señala 2 puntos que son fundamentales. Uno es la andanada clara desde la presidencia con las conferencias matutinas que todos los días, y podemos revisar las 70 y tantas que van, todos los días hay acusaciones, todos los días hay señalamientos
tanto a personas en lo particular como a instituciones, muchas de ellas sin fundamento jurídico, más con una lógica de linchamiento, y en donde además, dicho en sus propias palabras, no se trata de una cuestión jurídica, sino moral, desde la moral definida por él mismo, y que puede ser cambiante. Entonces, ante eso, no hay defensa. La otra que me parece muy importante que plantea Luis Carlos, y yo creo que ahí todos los partidos están pagando sus pecados, tiene que ver justamente con los procesos de nombramientos, que además chocarreramente se conocía, por lo menos desde hace 10 años, como cuotas y cuates. Sí creo yo que allí hubo una gran irresponsabilidad, no nada más de los presidentes, sino fundamentalmente de los partidos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en donde claramente había un arreglo de cuotas. A mí no me escandalizan los acuerdos políticos, de los congresos no salen más que acuerdos políticos, me escandaliza mucho más la lógica de cuates, donde la lógica era: yo voy a meter a mis amigos y a mis leales, más que buscar perfiles técnicos de alta valía que realmente puedan responder. Y creo que un poco fue lo que sucedió con el vicegobernador del Banco de México. Finalmente sí se mandó a alguien que sabía del tema. Podemos o no estar de acuerdo con él, se dice que fue un castigo haberlo mandado a Banco de México, ese es otro problema interno, digamos, de Morena. Lo que es cierto es que en el caso de la CRE, ciertamente mandó perfiles con muy poca preparación técnica para hacer cabeza en un instituto que necesita una gran preparación técnica. Y ahí es donde creo que está el problema, además de el embate constante con descalificativos frente a los cuales no hay defensa. Decías, Luis Carlos Ugalde, no creo que los vaya a destruir, sin embargo, pues aquí Bernardo Naranjo está... Bueno, eso es otro caso especial. Sí, ese es el INE, que ya dice, hace un momento nos decía, ya, ahí está el sistema para que ese sí lo van a destruir. ¿Qué opinas, Bernardo? Pues mira, a ver, siguiendo esta conversación, es cierto, en el pasado siempre hubo el intento de incidir. Ahora, la pregunta es, ¿esa incidencia se ha reflejado o no se ha reflejado? Entonces, a ver, yo recuerdo, pues el INEGI ha dado sus cifras de crecimiento económico, pues que no siempre agradan. Coneval ha dado sus cifras de pobreza, que no agradan. En el caso del INE, pues en 2017 anunció resultados de Planea que crearon un gran malestar en la Secretaría de Educación Pública. Pero a diferencia de lo que ocurre ahorita, eran diferencias que se dirimían primero en corto, llegaban algo a los medios, pero fueron discusiones muy, muy fuertes, para nada amigables, en el cual, oye, ¿por qué? Platícame tu metodología, intentos como de descalificar, en fin, para decir, bueno, no es cierto lo que tú estás diciendo. El sistema educativo es un debate técnico, exactamente. Con el INEGI-MID justamente en algún momento se pelearon. Pero entonces tú tenías la certidumbre de que, bueno, pues los técnicos dicen, esto es lo que dicen los números, ¿te gustan o no te gustan? Esa es otra cuestión, pero para eso son autónomos, ¿no? El día de hoy lo que se dice es, bueno, ¿por qué no me pasas mejor esto? Que lo maneje el secretario de Educación Pública, entonces sí vamos a tener un juez y parte. Nomás te digo un ejemplo. En los últimos 2 sexenios tuvimos 6 secretarios de Educación Pública, de los cuales todos o tenían una filiación partidista clara, que no es malo, o eran precandidatos presidenciales de manera explícita, que tampoco es malo. La pregunta es si ellos podrían tener la tranquilidad o la asertividad de decir, fíjense que no avanzamos en estos resultados. Entonces, sí, claramente hay un problema muy serio de decir, ya lo vimos. Es decir, antes de que fuera autónomo el instituto, había una prueba nacional llamada Enlace, y tú veías los resultados, pues siempre dábamos buenas noticias, y tú veías cómo quedaban los estados de la República, y había estados que de manera hoy muy poco creíble aparecían hasta arriba. Dices, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Entonces había este manejo de filias y fobias. Entonces ahora ya no hay eso. Entonces ya tenemos al menos la tranquilidad de que esos resultados a lo mejor no son perfectos, pero tienen una
muy clara cercanía a lo que está ocurriendo, y entonces nos permite hacer mejoras, que es lo que ha estado ocurriendo en los estados. Los estados que han tomado las evaluaciones estandarizadas y han dicho, yo de aquí me guío para ver cuáles escuelas hay que apoyar, cuáles programas hay que poner en práctica. Hay estados que lo han hecho muy bien, que han avanzado padrísimo, lo han hecho con sus maestros. Entonces, entonces los resultados sí hay resultados. El tema es que esos no están ahorita en la mesa, porque de lo que se trata es de decir, este instituto no me gusta, y entonces, como fue el que dañó a los maestros, pues mejor lo elimino. Vamos a hacer rápidamente una pausa, regresamos nada más para tocar aquí un tema que creo que es fundamental. Hablamos de los órganos autónomos, pero hablamos también de poderes autónomos, de poderes independientes, de un sistema de poderes, en donde ya escuchamos al presidente hace unos días hablar de una injerencia abierta hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacia un asunto que tuvo que ver con la devolución o no de un impuesto a gente de Grupo Modelo, y bueno, pues se lanzó tanto con la gente de Grupo Modelo como también con la Corte, que decía, es que ya iban a regresarles ese dinero, intervenimos, abiertamente dice intervenimos, eso asustó a muchos, pero pues también hay otros que dicen, bueno, y ¿a poco Peña no intervenía? ¿A poco Calderón no intervenía? Nada más que ahora son más honestos y lo dicen. A ver qué opinamos al respecto del tema. Estamos o no en una oclocracia. Seguimos. 8 de la mañana con 7 minutos. Si usted tiene oportunidad de caminar por el Zócalo aquí en la Ciudad de México, dese una vuelta ahí en Palacio. Al lado hay un edificio, no todo el mundo lo ubica, pero ese edificio que está ahí al lado de Palacio es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De verdad, no todo el mundo lo ubica. Vas caminando de repente, mira, esta es la Corte, qué interesante. ¿Qué hacen en la Corte? No, pues, ahí es el Poder Judicial de la Federación. Bueno, camine por ahí, dése una vuelta, porque ya llevan, yo creo que desde que inició este gobierno, por ahí de mediados de diciembre, en un plantón afuera de la Corte, en donde, inclusive por ahí de las 5 o 6 de la tarde, hay actuaciones, porque hay actuaciones, y la gente se pone unas máscaras de cerdos que simulan a los ministros de la Corte, y ahí tienen pues las fotografías de los ministros de la Corte, y les llaman rateros, y les llaman pues parte de la mafia del poder. Es muy interesante, para mi punto de vista muy particular. Creo que es una fotografía que vale la pena ver de la oclocracia, que vale la pena ver de un pueblo que está muy molesto ahí y que está ciegamente confiando en un líder, en este caso en Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que yo quiero preguntar hoy en esta mesa que compartimos con María Marván, muchas gracias María, con Bernardo Naranjo, consejero del INE, y con Luis Carlos Ugalde. Yo quisiera preguntar si estamos ante un escenario similar, en donde pues lo que importa es lo que diga un caudillo, lo que diga un líder, y todo lo demás tiene que empezar a destruirse. Esa fotografía, si alguien no lo ha visto, yo creo que vale la pena nada más darse una vuelta y checar el nivel de protesta, el nivel de consignas, hasta la actuación que hacen ahí de las 5 o 6 de la tarde, cómo los ministros se roban el dinero, según ellos, cosas por el estilo. Una cosa ahí muy, muy interesante. Estamos ante la oclocracia, estamos ante este riesgo del régimen autoritario de destruir las autonomías, sea la que no vaya con respecto a la Cuarta Transformación. Luis Carlos Ugalde. Yo lo plantearé al revés. López Obrador es un hombre de acción, que tiene prisa, y todo aquello que sea un obstáculo lo ve con desdén o lo ve como un obstáculo al desarrollo histórico del pueblo sabio. Okay. ¿Por qué López Obrador está en contra de los especialistas o de los órganos autónomos? Porque los ve con sospecha y antipatía, porque un político de un estilo populista como es López Obrador cree que gobernar es un arte de interpretar y reflejar el sentir del pueblo, y que la mera voluntad, como ha dicho López Obrador una y otra vez, es suficiente para acabar con la corrupción, por ejemplo. Entonces, para López Obrador, hacer un plan, hacer metas, evaluar, tomar la posición de expertos es elitismo. Y el elitismo gerencial es algo que detestan los líderes populistas. Veamos a Donald Trump en los Estados Unidos. Por lo tanto, para López Obrador lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar, ir de gira, tocar gente, prometer programas sociales, llevar el bien a la gente. Lo que hacen los órganos autónomos en el fondo es someter a escrutinio decisiones, y si él es el representante del pueblo y la voz de la historia, ¿cómo va a permitir que el INE le diga si cómo debe hacer o no la política educativa? ¿O cómo puede permitir que la Comisión de Competencia Económica lo cuestione respecto a las licitaciones? ¿O cómo puede permitir que la CRE le ponga trabas a Pemex o a la CFE?
Eso es en el fondo. Ahora, como él quiere cambiar al país y la 4T tiene que ser rápido, entonces en el camino está dispuesto a desafiar o mandar perfiles que le permitan tomar decisiones rápido. López Obrador en el fondo desdeña todo aquello que sea como un trámite burocrático, cuando en el fondo no son trámites burocráticos, son mecanismos de control, de evaluación, de garantizar que las políticas públicas tengan una visión de largo plazo. Por eso yo sí creo que va a haber un debilitamiento, yo sí creo que va a haber un problema ahí de ajuste, yo creo que algunos órganos autónomos por problemas de sus integrantes se están doblando antes de tiempo, se están rindiendo, algunos yo creo que de manera irresponsable han renunciado y eso me parece que alguien que es miembro de un órgano autónomo no se vale que renuncies antes de tiempo y otros se van a ir acomodando, pero yo creo que en general vamos a ver que al menos en el papel muchos de ellos van a sobrevivir y yo creo que lo que está haciendo el presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, es un gran ejemplo de un funcionario público que en mi opinión es honesto, es muy competente y que está dando una batalla con dignidad y con valentía como deben hacerlo los órganos autónomos. María Marván. A ver, yo coincido, creo que el grave problema ante el que estamos es el profundo desprecio, que tampoco es nuevo, pero nunca se ha hecho con tanta claridad, quisiera decir con tanto cinismo, el profundo desprecio al marco legal. ¿Sí? Podemos revisar muchas cosas. En el caso que comentabas antes del corte, la relación de Modelo con la devolución de impuestos. No conozco el caso, empiezo diciendo eso. Pero lo que sí podemos saber es que hay devoluciones de impuestos conforme a derecho y devoluciones de impuestos no conforme a derecho. Una cosa es un perdón fiscal y otra cosa es una devolución de impuestos. Quienes tenemos que declarar impuestos todos los años, sabemos que nos van reteniendo mes con mes, tanto en donde trabajamos como los recibos de honorarios. Si al final del año te dicen usted tenía que haber pagado 100 y pagó 98, pues me debe 2 pesos y tienes que pagarlos. Si al final del año me dicen usted debió de haber pagado 100, pero pagó 104, me regresan esos otros 4. ¿Me están perdonando? No me están perdonando. Está reconociendo el Estado que me cobró de más. ¿Cuál fue el caso de Modelo? Lo ignoro. Lo que sé es que no puede una persona, por su liderazgo como presidente, decir yo lo detuve porque es inmoral que le regresen dinero a una compañía que de por sí gana mucho dinero. Ese no puede ser el fundamento. Aquí ¿sí? es la moral sobre el derecho, que eso también empieza a imponerse, ¿no? La moral de él, la moral del presidente. La moral, la verdad, de una manera que le está haciendo mucho daño a la moral. Desde luego que hay una ética pública y desde luego que hay una preocupación de que los servidores del Estado, los electos y los nombrados, tengan esta ética pública. Pero esa ética pública se mide a partir del apego al Estado de Derecho y del cumplimiento del derecho. Y diría Kant, por supuesto que las leyes tienen que tener un principio ético, pero la única forma de juzgar es por el derecho positivo, porque si no, estamos en una cacería de brujas. Bernardo. Mira, yo creo que el tema es que nos estamos manejando por supuestos y generalizaciones más que por evidencias. Pues tú dices, bueno, pues es que a lo mejor los autónomos van en mi contra porque son neoliberales o favorecen a otro país. Déjame decirte que en cuanto supimos quiénes eran los responsables del equipo de transición en educación, el instituto hizo la oferta más amplia de apertura completa, total, absoluta de información. Uno de sus más importantes miembros del equipo de transición era consejero del instituto, entonces no hay nada que ocultar. Él conocía completamente toda la información. Se ofreció incluso armar un equipo, porque ellos no tenían presupuesto, armar un equipo de apoyo para ellos. ¿Por qué? Porque el instituto le interesa mucho incidir en las políticas educativas. Quiere, debe y puede hacerlo. Entonces, esta oferta nunca fue tomada. Desde luego no teníamos idea de que venía una iniciativa, nos enteramos por los medios.
Y entonces, bueno, esto habla de que antes de hacer, en vez de sujetarse a la evidencia de que, a ver, aquí hay información y gente que puedo utilizar yo, y en general, a ver, aquí hay una serie de institutos que yo los puedo utilizar para apoyarme, para tercerizar decisiones que son políticamente complicadas, pero a la hora de que las hace un tercero, bueno, pues yo ya tomo eso por hecho y puedo ir avanzando en otros aspectos, puedo respaldarme políticamente. Pues la decisión de mejor eliminarlos me parece que no apela a la evidencia. Y el otro tema es que, fíjate, yo llevo 9 meses en el instituto. Y te puedo decir que en esos 9 meses he recibido más descalificaciones e insultos que en los 50 años anteriores. De gente que no me conoce, de generalizaciones, que ahora soy oneroso, ahora soy suntuario, gano 300,000 pesos, la primera queja de mi señora, ¿verdad? Que dice que yo tenía otra información. Naranjo, ¿dónde quedaron 300,000 entonces, y bueno, son cosas que tú puedes cotejar de una manera muy sencilla, como dice María Marván. Nosotros tenemos un salario que es público. Sí, claro. En el caso de línea, además, está sujeto por ley al de de la Administración Pública Federal. No podemos ganar un peso más, un peso menos. Entonces, el hecho, cuando tú te guías por esas generalizaciones, por esas descalificaciones, pasas de ser una persona que quiere estar cerca a una persona que dices, bueno, aquí hay un tema de desconfianza que no ayuda a construir. Luis Carlos Ugalde. Yo quisiera hacer un comentario de crítica a los órganos autónomos ahora, porque me parece que tampoco debemos santificarlos porque hay cosas que no funcionan. Primero, me parece que son demasiados. Tenemos 12 de acuerdo a una contabilidad, habría que definirlo, pero me parece que son demasiados y en ocasiones se ha tomado como una varita mágica. No funciona algo, órgano autónomo. Segundo, yo creo que... General. Y ley general. Segundo, me parece que muchos de estos se han burocratizado. Y entonces esta idea de que son ciudadanos o son autónomos o son vírgenes impolutos porque son autónomos, en ocasiones es falso. Yo he visto a muchas personas que se vuelven autónomos viniendo de la academia o del sector empresarial o privado para después volverse unos burócratas que van saltando de órgano autónomo en órgano autónomo ya como una ruta de trabajo y de chambismo. 3, me parece que en algunas ocasiones han abusado de los presupuestos y que han gastado de más. Tú vas, por ejemplo, a muchas entidades del país y ves institutos de transparencia que se plegan al gobernador, que simplemente generan burocracia, intereses y que no resuelven nada de fondo. Entonces yo creo que en la crítica de López Obrador no la esboza correctamente, pero también hay un tema de fondo. Necesitamos reducir el burocratismo, el despilfarro, el dispendio y en ocasiones también que están plegados al poder político en turno. Entonces eso hay que dejarlo en claro, porque yo creo que también hemos excedido o nos hemos exagerado en la idea de que los autónomos nos van a salvar del mal gobierno. Tenemos en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, porque ayer justamente habló al respecto del tema el presidente de Coparmex, y decía Gustavo, ayer respaldamos la existencia de los órganos autónomos, independientes y profesionales, creemos en un presidencialismo acotado, respetuoso a la división de poderes y con vocación federalista. A México, decía Gustavo de Hoyos en su Twitter ayer, no le conviene regresar a un presidencialismo imperial, hashtag ya estuvo. Ya estuvo. Gustavo de Hoyos, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenos días, saludos a todos, saludos a la audiencia. Ese es el debate de fondo, qué tipo de democracia estamos construyendo y si queremos consolidar, ajustar lo que se va a ajustar, pero al final de cuentas tener un presidencialismo acotado, no imperial como tuvimos en el pasado, o si por el contrario vamos a iniciar una ruta donde se concentren en una sola persona, con todos los riesgos que ello implica, la totalidad de las facultades o los temas más importantes de la vida pública del país, Luis. Yo invité a la audiencia a que pensara qué sería del México de hoy si hace décadas no se hubiera conformado el INE, qué sería de México si no se le hubiera dado la autonomía al Banco de México, cómo estarían las cuentas nacionales si no tuviéramos autonomía en el INEGI, o qué pasaría con información pública si no se hubiera constituido el IFAI, que después se transformó en el INAI, y qué sería también de asuntos tan relevantes como las telecomunicaciones si no se hubiera conformado la Comisión Federal que las regula, cómo habría avanzado el sector energético si no se hubiera conformado en su momento la Comisión Regular de Energía o de Hidrocarburos. En todas esas instituciones, de luego, hay aciertos y hay desaciertos, hay muy buenos, regulares y malos funcionarios, pero lo que es un hecho, Luis, no me cabe absolutamente
absolutamente ninguna duda de que la ruta de maduración democrática de México tiene que seguir siendo donde haya pesos y contrapesos. Oye, finalmente, Gustavo de Hoyos, hay un tema ahí que llamó mucho la atención y que me gustaría que con eso concluyéramos ahorita aquí en esta mesa. Dijo Carlos Slim, el hombre pues más poderoso económicamente hablando, el empresario más poderoso de México, que sí, que a lo mejor había que checar esto de los órganos autónomos porque a veces eran muy burocráticos. Hay quien lee esto como que pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? O sea, dicen, a ver, bueno, pues si hay que eliminarlos, a lo mejor habrá quien le convenga eliminar este tipo de órganos. ¿Qué opinión te merece una declaración, por ejemplo, como la de Carlos Slim al respecto del conflicto de la CRE, que fue concretamente al que se refería hace unos días en el Consejo Mexicano de Negocios y en esta reunión de empresarios con el presidente López? Luis, seguramente en la actuación de los órganos reguladores del Estado mexicano ha habido aciertos y ha habido también errores. Ha habido en muchas ocasiones que los particulares han tenido que impugnar sus resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación. En ocasiones se ha mantenido la decisión y a veces ha sido revertida. Pero el hecho de que existan, el hecho de que haya órganos con profesionales, con un mandato definido y que puedan ser contrapesos en la parte pública y también en el actual sector privado, me parece que es un valor esencial de la democracia, es un valor fundamental del diseño democrático de un país. En las democracias más avanzadas, en los estados capitalistas, digamos por definición, desde siempre han existido estos órganos y le abonan a la economía de mercado y desde luego le abonan también a la gobernabilidad del país. Gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Muy buenos días. Gracias, Luis. A modo de conclusión, María Marván. A ver, yo coincido en que son revisables los órganos constitucionales autónomos, cada uno por sus propios méritos, en términos de diseño institucional y en términos de las personas que están ahí, sus actuaciones y el burocratismo no que hayan generado. De ahí a descalificar a todos en conjunto o santificar a todos en conjunto me parece tan grave uno como lo otro. Deberíamos de ver qué funciones tienen, cómo las ejercen y quién las está ejerciendo. Me parece indispensable dejar esta lógica de polarización de los buenos contra los malos, los santos contra los corruptos, los impolutos contra los demonios. Si no empezamos a trabajar por un solo México, en donde esté el pueblo, y estén los técnicos, y estén los neoliberales, y estén todos, vamos a generar problemas políticos, sociales y económicos en México que no vamos a saber después qué hacer con ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Marván. Gracias por la invitación. Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, pues también, usted lo ubica muy bien, expresidenta de el IFAI. Bernardo Naranjo, consejero del INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bueno, coincido en esta idea de que hay que mejorarlos. A ver, el hecho de que yo esté en esta mesa es que hace 9 meses el Senado decidió no ratificar a 2 de los 5 consejeros. Entramos 2 nuevos. En este abril el nuevo Senado puede escoger a otros 2. Entonces habría un relevo ya del 80% de los consejeros, pues con el ánimo de cambiar. Vaya, nuestra propuesta cuando entramos fue la de transformar, no fue la de dar continuidad. Entonces, transformar sí, desde luego, en eso estamos, pero hay mecanismos legales para hacerlo, insisto, que se revise la ley del instituto, por supuesto, que se revisen las leyes secundarias, que se revise el artículo 3º, y de los otros autónomos me parece que debe haber ejercicios similares, pero siempre buscando este ánimo de cercanía. Yo te puedo decir que en este tiempo no ha habido un grupo específico que llegue al instituto a preguntar qué hacen ustedes, cómo lo hacen, con un acercamiento, y bueno, la invitación es siempre hacer esos acercamientos, dejar este diálogo por la vía de los medios que no lleva a nada, y sí asegurarnos de que, bueno, pues habrá gente buena y gente no tan buena, habrá organismos más eficaces y otros menos eficaces, pero si lo hacemos en la cercanía, en el diálogo y con base en la evidencia, las cosas van a salir sensiblemente mejor. Muchas gracias, Bernardo Naranjo, y mucha suerte en estas resoluciones y discusiones que vendrán en el Senado para el INE. Muchas gracias, Bernardo. Luis Carlos Ugalde. Primero, los órganos autónomos no son una conspiración neoliberal. De hecho, el origen viene en buena parte de la izquierda mexicana.
la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 fue una respuesta a la denuncia del Frente Democrático Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas por la acusación de un fraude en 1988. Fue una respuesta a la izquierda. Luego, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los años 90 también fue una respuesta a la izquierda. Mucho de la arquitectura de los órganos autónomos es una demanda de la izquierda que veían en la hegemonía del PRI un riesgo para el abuso del poder. Segundo tema, a mí me gustaría que dentro de 15 o 20 años tuviéramos menos órganos autónomos como resultado de que el gobierno, el poder ejecutivo pueda hacer su trabajo de manera profesional, imparcial y de manera con una visión de largo plazo. Los autónomos se han creado en parte por la debilidad del gobierno y del Estado. Si el gobierno puede empezar a regular, si el gobierno puede empezar a hacer las labores de los autónomos por sí mismo, creo que será sano que dentro de 15 o 20 años tengamos 2 o 3 autónomos como existe en la mayor parte del mundo, para regular la emisión de moneda, el Banco Central, para organizar elecciones y para algún otro tema, 1 o 2 temas. En México, reitero, son muchos, pero es parte de la debilidad del Estado. Muchísimas gracias, Luis Carlos Ugalde. ¿Querías decir algo, María Mar? Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y como siempre, la mejor opinión es la suya. 5571-131337. Escríbanos en WhatsApp. Compartimos después de la pausa.